Señor, gracias porque tenemos tu palabra y el día de hoy queremos aprovechar para que nos has dado vida y aliento para acercarnos hasta tu trono, a buscar tu voluntad. Queremos escucharte y pues nos acercamos con fe y con necesidad de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, ¿no? O primera parte del libro de Crónicas, si tú quieres, capítulo 10. Estamos en esta sección que es nueva porque hasta este punto hemos visto una serie de genealogías en las que el autor de este libro ha tratado de mostrarnos que la historia del pueblo de Dios no aparece de la nada. Tiene una línea desde el principio, desde Adán y Eva, hay una línea, hay un hilo conductor que además no solo un hilo conductor, sino hay un propósito en cada cosa que ha sucedido, desde el llamado de Abraham, Jacob, las 12 tribus, la repartición de las tierras, todo eso. Y en el capítulo 9 vimos la semana pasada que desde el verso 35 se desarrolla la genealogía de Saúl. Y Saúl es importante porque Saúl es la transición del tiempo de los jueces al tiempo de la monarquía. Acuérdate que Israel no era una democracia, no era una aristocracia, no era una anarquía, era una teocracia. Dios gobernaba su pueblo. Dios a través de sus sacerdotes, a través de sus profetas, eh, dirigía al pueblo hacia las decisiones que él quería darles, ¿no? Eh, y en este propósito levantó jueces, levantó profetas, pero hay un punto en el que eh, los, digamos que la élite sacerdotal se corrompe. ¿Te acuerdas del sacerdote Elí, que sus hijos eran terribles? Y Dios decide hablar ahora a través de un niño, el profeta Samuel. Y después los hijos de Samuel tampoco andaban bien. Y el pueblo aprovecha eso para decirle: Samuel, tú ya estás muy viejo y tus hijos no son personas que están caminando bien. Danos un rey como tienen las otras naciones. Y ahí está el problema. Lo que el pueblo quería era parecerse al resto del mundo, desechando que Dios los había hecho diferentes, no solo diferentes, privilegiados. ¿Qué otra nación tiene a Dios dirigiendo sus pasos? Ninguna, solo Israel. Y el pueblo dijo: "Ah, qué lata que Dios quiera dirigirnos, queremos un rey que podamos exhibir como tienen las otras naciones". Y Samuel trata en varias ocasiones de hacer recapacitar al pueblo, y al final Dios le dice a Samuel: no te han desechado a ti. Parece, ¿no? Samuel, o sea, tú ya estás viejo, ya te estás desechando, tus hijos no sirven, parece que te están desechando a ti, pero les dice Dios a Samuel: esto es más profundo, me están desechando a mí. Soy yo quien está siendo desechado, y levanta como rey a Saúl, sabiendo que no es el rey prometido, lo decíamos hace algunas semanas, porque el rey prometido tenía que venir de la tribu de Judá y Saúl es de Benjamín. Este es digamos, el rey que el pueblo queda impactado, porque Saúl dice que era una cabeza arriba de todos, era grandote, era guapo, e incluso en principio era, era humilde. Cuando lo escogen como rey, cuando lo van a ungir, no lo encuentran porque está escondido detrás de las maletas, detrás del bagaje, porque él no se siente capaz. Él tiene esta humildad en principio, cosa que va a ir perdiendo a medida que pasa el tiempo. Bueno, este, la genealogía de Saúl del capítulo 9 nos conduce al capítulo 10, en donde vemos el último capítulo de la vida de Saúl. Vemos la última escena en la vida de Saúl, que es su muerte.
Es como llegar a una película ya empezada, digamos, estamos solo viendo esto, o más bien como entrar a una película que empieza con el final de algo, ¿no? Está terminando la guerra y vamos a ver qué sigue, pero es este momento. Um, y esto hay que entender que en aquella época esto ya se había contado, estaba contado en el libro de Samuel. Entonces no es que la gente se está quedando con la duda, ¿qué será? No, no, ya conocían la historia. Simplemente el cronista está retomando la historia para, digamos, hacer una serie de comentarios. Algunos dicen que el libro de Crónicas es como el libro de Reyes, pero comentado teológicamente. Puede ser, puedes verlo de esa manera. Y lo que va a hacer es narrarnos la historia, pero tiene un propósito más profundo. No es una clase de historia, es una historia que sirve para enseñar al pueblo algo que tienen que entender. Entonces, capítulo 10, Primera de Crónicas, comienza diciendo, los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Los filisteos eran un pueblo que había llegado, no está muy claro todavía, la arqueología no tiene una palabra definitiva. Puede ser que sean en los manuscritos que se encuentran de aquella época, en las tablillas, en las estelas, se habla de los pueblos del mar. No, no sabemos quiénes son, pero hay una inscripción egipcia que habla de los pueblos del mar que habrían llegado probablemente de Creta, de Grecia, con un armamento y una tecnología superior. Y eso lo que hizo fue como empujar a las distintas poblaciones a que escapen, llegaron y como invadiendo, y esos probablemente son los filisteos. Hay debates, ¿no? La arqueología tiene sus teorías, no está del todo claro al 100%, pero es probable que los filisteos que aquí vemos son efectivamente aquellos que en la arqueología se conocen también como los pueblos del mar. Habrían venido de Grecia, probablemente, no hay nada seguro, de Creta, expandiéndose. Acuérdate que el gran problema de Grecia es que no tiene grandes tierras cultivables, entonces la población tiene que expandirse, tiene que emigrar para poder vivir. Habrían llegado con tecnología más más sofisticada y por eso habrían empujado a todos, más o menos en el tiempo en el que Josué está entrando por el otro lado con los israelitas a la tierra prometida. Entonces hay este choque entre los israelitas y los filisteos constante. En el momento en el que está comenzando a narrarnos el cronista, también hay una cosa que recordarás del primer libro de Samuel, el final. David ha estado escapando del rey Saúl. Y en esta huida ha ido a refugiarse con el rey de Aquis, rey de Gat, filisteo. ¿Mm? Ha ido a refugiarse y ha fingido un poco que es su siervo. Muy bajita debajo de la mesa, digamos. David ataca guarniciones filisteas y no deja a nadie vivo para que nadie lleve el reporte, pero delante de Aquis es como si fuera un siervo, tanto así que cuando va a darse esta batalla, Aquis le dice a David, ven conmigo, tú vas a pelear conmigo. Los otros reyes filisteos le dicen, ¿cómo crees? David es judío, si tú lo llevas, estás llevando un enemigo a la mitad de la batalla, a la mera hora se va a voltear contra nosotros. Aquis está convencido de la lealtad de David, pero pues ante los otros reyes filisteos le dice David, ¿sabes qué? No, como que no tienes la confianza de los demás, mejor regrésate. Y David por eso no participa en esta batalla, porque en principio iba a estar, pero iba a estar del lado equivocado, iba a estar del lado de Aquis. Cuando hay este encuentro entre los judíos, los israelitas y, y las tribus filisteas, sucede esto que se nos narra aquí. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, que es el heredero, el que iba a ser heredero de Saúl, muere ahí.
Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. En un momentito más vamos a ver un poquito más del contexto de la batalla y cómo llegamos ahí, pero básicamente el pueblo es derrotado. Y no solo es derrotado, sino que dentro de la reyerta, dentro de la batalla, hieren a Saúl y lo hieren de tal manera que ya está herido de muerte. Entonces él, Saúl, el rey Saúl, eh, entiende o piensa que si él queda vivo, lo van a tomar, se van a burlar de él, tal vez lo van a torturar de maneras impensables y al final va a morir. Entonces, para no darles ese gusto a los filisteos, le dice a su escudero, hay una leyenda, es solo leyenda, ¿ok? No es ni bíblico ni histórico, es una leyenda, que su escudero sería Doeg Edomita. Eh, Doeg Edomita es, si tú recuerdas, un hombre consejero de Saúl que estaba en una ciudad de sacerdotes cuando David pasa por ahí y le lleva el chisme al rey Saúl. Y luego Saúl dice, mátenme a todos los sacerdotes y nadie se anima excepto ese personaje, Doeg Edomita. Él se anima y mata a todos los sacerdotes. Entonces, si esta leyenda fuese cierta, es curioso porque la misma espada que tomó la vida de los sacerdotes es la espada que él también va a atravesarse porque él también se echa sobre su espada. Pero repito, es solo una leyenda, lo encontré en algunos comentarios, no tenemos ni la menor idea de si sea cierto o no, y no importa tampoco. Lo importante es que este escudero eh, pues no quiere matar a Saúl. Saúl se avienta sobre su espada. De por sí sabe que ya está por morir, ya sea por la flecha, ya sea por los filisteos. Y entonces nomás, digamos que acelera el proceso y este Doeg también, o quien sea, el siervo, también se avienta sobre su espada. Verso 6. Así murieron Saúl y sus tres hijos, toda su casa murió juntamente con él. Este es un pequeño detallito, pero toda su casa que está en la batalla, porque en realidad tiene más hijos, ¿no? Isboset es uno de sus hijos que va a ser coronado rey un poquito más adelante, porque acuérdate, David es de la tribu de Judá, entonces los de Judá van a reconocer a David como rey, pero las otras tribus no van a reconocer a Isboset y hasta que luego se genere realmente ya la fusión. Entonces, no murieron literalmente todos sus hijos, sino los que estaban en la batalla. Versos 6, 7. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Es un poco como la invasión de Josué, pero al revés, porque cuando Josué invade la tierra prometida con el pueblo de Dios, Dios le dice, van a tener ciudades que ustedes no construyeron, van a encontrar viñedos que ustedes no plantaron, van a encontrar cosas que ustedes no hicieron, yo los voy a bendecir así. Pero ahora, por el pecado de Saúl en su rebelión y todo esto, están haciéndolo al revés, ¿no? Ellos están dejando ciudades, viñedos, graneros, y los filisteos están entrando y tomando esas cosas, esos viñedos, todo eso que ellos no sembraron, no trabajaron, ahora van a tomar los filisteos. Verso 8. Sucedió al día siguiente, ¿no? Termina la batalla, los que están israelitas por ahí huyen de sus casas, huyen hacia poblaciones más dentro del territorio de Israel.
Y dice verso 8, sucedió al día siguiente que al ver venir los filisteos, perdón, que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Los reconocieron por la ropa, seguramente, y los encontraron, se dieron cuenta que eran de la realeza, seguramente reconocían también al mismo rey Saúl, y luego que le despojaron, le quitaron su ropa, tomaron su cabeza, sus armas, tomaron todo lo que tenían, sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Un poco la idea es que, eh, digamos, están dedicándole el triunfo, como reconociendo que Dagón les dio el triunfo. Eh, y esto es, pues, trágico para Saúl, su familia, para la nación. Su rey no tiene un servicio fúnebre digno de un rey, sino que más bien lo tienen exhibido y lo tienen como, pues sí, deshonrado en tierra de filisteos. Y, y su cabeza en el templo de Dagón. Verso 11. Oyendo todos los de Jabes de Galad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Por qué hicieron esto los de Jabes de Galad? Bueno, porque al principio del reinado de Saúl, 1 Samuel capítulo 11, búscalo, lee en tu casa, eh, los de Jabes fueron amenazados. Estamos al principio de la monarquía, ¿no? La monarquía lo que va a hacer es empezar a darle una sensación de identidad a toda la nación, porque hasta ahorita son 12 tribus que medio se conocen, tienen lazos, pero pues no hay una idea de país, digámoslo, para usar el término actual. No hay una idea de un estado, sino nomás están como pues 12 tribus que se conocen y son hermanas. Saúl con la monarquía lo que va a lograr es esta primera cohesión estatal, ya hace un ejército israelita y todo lo demás. Pero cuando Saúl está empezando no hay. Y vienen, creo que son unos amonitas que vienen contra los de Jabes de Galad y les dicen básicamente, ríndanse, nosotros los vamos a gobernar. Y los de Jabes de Galad acceden y dicen, ok, pues nos rendimos, somos sus siervos. Y entonces el rey amonita les dice, básicamente, sáquense el ojo derecho. ¿Por qué sacarse el ojo derecho? Bueno, puede tener muchas implicaciones, pero tal vez la más importante es que, según los cánones normales en aquella época, todo el mundo sería diestro. Entonces, te cubrirías con la izquierda, con el escudo, y en la derecha la espada, y entonces puedes hacer esto para ver, pero ahora, si no tienes este ojo y este otro te tapa el escudo, es totalmente inútil. Lo mismo si vas a disparar, la mayoría son diestros y van a disparar jalando la derecha para acá, lo cual deja que tu ojo esté acá, pero si no tienes este ojo, tendrías que disparar del otro lado. O sea, es totalmente incómodo en toda... Básicamente es una manera en la que están humillando al ejército, diciéndoles no van a servir para nada. Y Saúl se entera y Saúl corta un buey en pedazos, lo manda por todas partes y pide que vengan de todos lados a hacer un ejército nacional para defender a Jabes de Galad. Y llegan y defienden y ganan y los liberan. Y por eso los de Jabes de Galad, teniendo este aprecio, teniendo esta honra para Saúl, lo toman, lo sepultan, lo honran y no es como que pues lo encontraron tirado, estaba en el templo de Dagón, o sea, fue una operación de casi ultra secreta para poder conseguir esto, lo cual permítame hacer una pequeña aplicación que es importante. Algunas veces a mí me preguntan, oye, tengo un familiar que falleció y pues
está o sepultado o está en tal cementerio. Está bien que vaya y pongamos flores ahí, o es idolatría o que es correcto o no. Y yo creo que está bien recordar a las personas que se han ido de muchas maneras, ¿no? Entendiendo esto, la persona ya no está ahí, ¿no? El cuerpo no es la persona. El cuerpo es parte de la persona, pero una vez que ha venido la muerte, el cuerpo ya solamente es lo que la persona usaba, digamos, para interactuar con el mundo, pero ya no está ahí, tu ser querido. Pero honrarlo, visitar el lugar donde está sepultado, es más, yo te diría, o sea, asegúrate de tener el lugar limpio, porque a lo mejor el de al lado tiene otra religión y tiene su lugar bien bonito y tú estás dando muy mal testimonio al tener todo ahí botado, desarreglado, descuidado. Entendiendo nuevamente eso, que no estamos creyendo que hay alguien ahí, ¿no? Es simplemente una manera de honrar. Y es como tener una foto de alguien amado. O sea, yo tengo una foto de mi esposa. Yo sé que no es mi esposa, ¿ok? Pero tampoco tengo ganas de quemar esa foto. O sea, lo cuidaría, ¿no? Las fotos de mis hijos. O sea, yo entiendo que si quemo esa foto, no pasa nada, es una foto, pero pues tenerla en un lugar especial es parte de demostrar el cariño. Y yo veo que los de Jabes de Galad están honrando el cuerpo de Saúl, aunque Saúl no está ahí. Y está bien, la Biblia no lo condena, yo creo que es absolutamente válido y correcto, ¿no? Cerramos ese paréntesis y ahora sí, verso mm, 13. Lo que tenemos en el verso 13 es donde vamos a estacionarnos un ratito. Es como el comentario que hace de toda esta escena. Dice el pastor Alex que Crónicas es un poquito como sentarte a ver, no sé si han visto algunas películas que puedes poner la película normal, ¿no? En alguna plataforma puedes ponerla normal o puedes ponerla con comentarios del director. Entonces suena la película, pero digamos en medio de la película se escucha al director diciendo, en esta escena lo difícil fue conseguir el que la luz llegara aquí, porque pues si te das cuenta y no sé qué. O sea, digamos los diálogos quedan atrás y se escucha la voz del director porque está comentando la película. Dice el pastor Alex que Crónicas es un poco eso. Estamos viendo la historia y de tanto en tanto vamos a escuchar un comentario que nos va a explicar. También dice que se parece al Rey León 3, que es algo así. Yo no he visto el Rey León 3, pero pues habría que verlo, a ver si es cierto. Según él, no lo sé. En el Rey León 3, Timón y Pumba están viendo el Rey León, el cine, ¿no? Están viendo en el cine el Rey León, la película, y van comentando cosas que van sucediendo. Entonces, algo así, más o menos, ¿no? Ok, vemos qué es lo que dice el versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y lo que está pasando, traspasar el reino, es que cambia de dinastía, digamos. Estábamos en la dinastía de Saúl y cambia ahora a la dinastía de David, de la casa de Benjamín a la casa de Judá. Entonces, no solo es un cambio de rey, es un cambio de familia. Y Dios está haciendo este cambio para lo que veremos capítulos 11 en adelante. Pero para entender bien esto, vamos por favor a 1 Samuel capítulo 15. Porque, repito, lo que dice acá es que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, porque no la guardó y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15. Dios
Vamos a leer no una enorme porción, pero sí un poco de lo que está acá. Eh, Verso 1, capítulo 15, versículo 1. Samuel dijo a Saúl, cuando ya Saúl está puesto como rey oficialmente y todo, y le dice, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. O sea, escucha, Saúl, escucha, entiende. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Qué había hecho Amalek? Otra población, había atacado al pueblo, a los que estaban en la retaguardia, es decir, los que caminan más lento, los más viejitos, los enfermos, los niños, atacó cobardemente a esa zona y Dios pues les ha dado muchos años para que haya un arrepentimiento y no ha habido nada. Y entonces Dios dice, ahora los voy a juzgar. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, ¿no? Eh, no vamos a entrar en este dilema de cómo Dios puede pedir eso, porque escucha la conferencia primera de Samuel 15 que hace algunos años tuvimos acá, pero simplemente para que quede zanjado ese tema, diremos que uno, si Dios es Dios verdadero, tiene derecho sobre toda vida y Él tiene autoridad para dar la vida y para quitarla a cualquiera, número uno. Número dos, no es algo arbitrario. No es que Dios está diciendo, se me antoja hoy matar gente y lo vamos a hacer, sino que es un juicio que estaba ya anunciado desde muchísimos años atrás. Entonces, más bien Dios ha esperado en su misericordia a que haya arrepentimiento y no hubo el arrepentimiento. Y en tercer lugar, estamos hablando de poblaciones que de por sí eran digamos, un peligro para su propia sociedad. Eran personas que tenían sacrificios humanos, eran sociedades que vivían en inmoralidad, que ya estaban corrompidas hasta el tuétano por el pecado. Entonces Dios está simplemente juzgando lo que en algún momento tiene que juzgar, ¿no? Pero bueno, no es el punto en el que estamos entrando. Sigamos adelante y ahora solo te voy a contar. ¿Qué hace Saúl? Va, el mandato fue claro, extermina todo. Entonces Saúl va y mata a todo menos lo mejor del ganado. Y al rey lo mantiene vivo. Y como que se queda con lo mejor que hay. Dios le dice luego a Samuel, oye Samuel, Saúl la regó, no está haciendo lo que le pedí. Y Samuel va y mientras va buscando a Saúl, se encuentra una estatua y esta estatua, es que Saúl pasó por aquí y se hizo una estatua a sí mismo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo? ¿En serio? Y sigue Samuel y lo encuentra y le dice, ahora sí, vamos a volver a leer, verso 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, un cinismo absoluto. Bendito, y aparte súper religioso. Gloria a Dios, amén, aleluya. Jesucristo vive por los siglos de los siglos. O sea, un lenguaje así religioso, vacío, para decir una mentira. He cumplido lo que Dios me pidió. Samuel, verso 14, le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para santificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, ¿no? Como no tengo yo la culpa. Los otros es como cuando alguien te pide perdón y te dice, no, perdóname porque, perdóname si te ofendí. Este, pues no fue lo que quise decir, me entendiste mal. Lo de llamarte idiota no era un insulto en realidad, porque idiota viene del griego y así esa disculpa no tiene nada que ver, ¿no? Ya casi, casi pues, tú terminas diciendo, perdóname por haber pensado que me estabas insultando, ¿no? Como que, pues, discúlpame. Entonces Saúl echa la culpa
al pueblo. Ellos hicieron esto. Pero Saúl no está considerando algo muy sencillo. Dios le dio a él una instrucción. No se la dio al pueblo. Le dio a él la instrucción de llevar a cabo un exterminio absoluto. Eh, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Tú eras pequeño, tú no creías que podría ser. De hecho, Saúl es tan, ¿qué palabra usar? Tan lento que tiene que usar unos burros para hablarle. Dios tiene, o sea, los burros son más, digamos, útiles para escuchar a Dios que Saúl. Y dice, tú eras pequeño y yo te tuve que, te traje, te puse por rey. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. A ver, espérame. ¿Cómo que he obedecido? Hueles a oveja. Ahí está Agag vivo. ¿En qué sentido has obedecido? ¿Qué cinismo es ese? Y dice, he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió, he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, ellos, dice, el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a tu Dios Jehová en Gilgal. O sea, si aquí alguien tiene la culpa es Dios. Él pide sacrificios, nosotros nomás queremos darle lo que Dios pide. Te digo una cosa, yo me he topado con gente así, en serio. Aunque no lo creas, sí hay gente que en su pecado vive una necedad absoluta y es parte de nuestra naturaleza, ¿ok? Es muy fácil decir, ay, sí, esta gente, ay, sí, Saúl, cuando si nosotros hiciéramos zoom en ciertas áreas de nuestra vida, tal vez estaríamos exactamente pintados con el mismo color. Entonces Samuel le dice, verso 22, presta atención. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, no está diciendo Dios no me presenten los sacrificios. Los sacrificios tenían un propósito, tenían una razón y eran importantes en esa época. Lo que está diciendo es, si tuvieras que escoger entre uno y otro, primero tienes que obedecer y luego presentar el sacrificio. No se sustituye la obediencia por el sacrificio, porque ese es el argumento de Saúl. Esto lo trajeron para ofrecerle sacrificio a Dios, pero Dios no pidió eso. En el Salmo 50, Dios dice, si yo, mía es toda ave del cielo, mía es toda fiera del monte, si yo tuviera hambre, yo no te lo pediría a ti. O sea, si yo comiera carne de cordero, yo me fabrico un cordero y me lo como, no me lo tienes que dar. Tú estás pensando que a mí me satisface cuando los sacrificios en realidad lo único que hacen es mostrarte lo que el pecado hace. Estás viendo que por tu pecado, un cordero que no tiene nivel en el entierro, que no tiene ningún pecado, un cordero que es inocente, está muriendo por tu pecado. Y eso lo tienes que ver. Por eso por años se derramaba sangre para que la gente se diera cuenta, no es un pecadito, es una cosa terrible que quita la vida. Entonces, verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Repito, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Cuál es el pecado de adivinación? Es querer controlar el futuro, de alguna manera, ¿no? Es creer que el futuro o la historia, la vida es una cosa como de... los griegos hablaban del hado, del fado, ¿no? El fatalismo, que es todo está escrito y va a pasar, ¿no? Todo tiene que suceder. Nosotros creemos
que sí, Dios tiene el control de la historia, pero que cada uno de nosotros tiene la libertad de escoger día a día a quién vas a servir. Por tanto, la adivinación es querer como reducir a Dios en un mero juguete que se le da cuerda o algo así. Por eso queremos ver el futuro, como si no tuviéramos lo suficiente. Dios ya nos dio instrucciones para vivir en el presente. Entonces dice, la rebelión es como adivinación y la obstinación, el querer decir, no, no pequé, no, no hice nada, esa obstinación es como idolatría. Curiosamente, lo que estábamos leyendo en Crónicas es que Saúl consultó a una adivina. No solo consultó a una adivina, sino es lo que le llaman la necromancia, porque es consultó a una adivina para hablar con un muerto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Te lo platico rápidamente. Esto lo puedes leer entre los capítulos de 1 Samuel 29, 30 y 31. Eh, Saúl se da cuenta que Dios no lo escucha. Más bien, Dios no le responde. Ni con ni en Tumín, ni en sueños, ni nada. Dios no le responde. Y en vez de arrepentirse, porque Dios ya le había dicho cosas, pero en vez de arrepentirse, dice, pues si Dios no me responde, vamos a consultar con una adivina y consultando a esta adivina, hablaremos con el profeta Samuel que ya había muerto. Y es lo que dice acá. O sea, la rebelión es como adivinación. La rebelión de Saúl terminó llevándolo a buscar una adivina. Y eso es simplemente no querer aceptar la voluntad de Dios, porque mira, sigamos acá en 1 Samuel 15, llegamos al punto importante. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí está el punto. Dios no había desechado a Saúl como persona. Dios no había desechado a Saúl como que ya no vales nada, te voy a hundir. No, le había dicho, el reino ya no vas a estar, no va a ser tuyo. Y si Saúl hubiera sido un poco más inteligente, le hubiera dicho, Señor, perdóname, me diste una oportunidad, perdí la oportunidad. Tú dime a quién tengo que entregarle la corona, tú dime a quién le tengo que entregar el cetro, tú dime, le voy firmando los papeles, ¿no? Cuando Dios le dice a David, tú no me vas a edificar reino, templo, David no dice, ah, pues sí lo voy a hacer, sino que David dice, bueno, si no lo voy a hacer yo voy a conseguir el material para que quien lo tenga que hacer ya tenga el oro, la plata, la piedra, la madera, ya sea fácil. Saúl, en cambio, no. Saúl a partir de aquí va a tratar de matar a David, va a tratar de luchar contra ese plan que Dios ya le está diciendo. El problema de Saúl es ese, se enamoró del cargo y cuando le dice ya no tendrás ese cargo, no tiene nada. Sucede mucho en pastores, yo lo he visto. Personas que estaban en el pastorado, que dejan al pastorado y ya no saben quiénes son, ya no tienen identidad. Como que, como que el pastorado fue su, su sello. Yo, una de las cosas que pues tengo conciencia es que el pastorado es un llamado que Dios me hizo el día de hoy, pero Él no tiene la obligación de mantenerme aquí. Y si en algún momento, por la razón que sea, Dios decide quitarme de este oficio que tengo en el cuerpo, porque acuérdate, el pastor no es una posición dentro del cuerpo, sino una función dentro del cuerpo. Y si un día yo no estoy acá, yo espero que mis amigos me ayuden a entender que no era esa mi identidad. Porque cualquiera de nosotros se le puede volar una canica y yo decir, no, yo quiero ser pastor, yo soy pastor, aunque no tenga rebaño, aunque no tenga iglesia, yo soy pastor. Y que alguien venga conmigo y me estime lo suficiente para darme una cachetada y decirme, no, tu identidad es ser hijo de Dios y eso es suficiente. Mira lo que Saúl hace. Entonces Saúl, verso 24, le dijo a Samuel, yo he pecado. Ah, ¿se arrepintió? No, no se arrepintió. Nomás está diciendo, bueno, va. Digamos que pequé. Es el clásico, va. Si te ofendí, perdóname.
No, pues qué gran disculpa, porque ese sí te ofendí está diciendo, mira, no fue mi culpa, si te ofendí, pues algo hiciste tú para ofenderte. Ese sí ya evita toda disculpa. Y dice, yo he pecado porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. O sea, no fue mi culpa. Temía al pueblo, consentía la voz de ellos, ellos son los que tienen la culpa. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. A ver, ¿quieres adorar a Dios? A Dios se adora con obediencia. Rebelión, obstinación, esto que acabamos de leer es lo que está cosechando. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y la estás desechando ahorita. Dios ya te dijo, voy a quitar el reino. Abraza la palabra de Jehová. Acepta. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Una vez más, Saúl, no tienes por qué vivir en un calabozo, en amargura. Dios te ha desechado para no ser rey. Pero ¿qué crees? Millones no son rey. No es como porque a mí. No solo tú, el de al lado no es rey, el de al lado, o sea, hay muchos que no son reyes y viven sus vidas y sirven a Dios y hacen lo que tienen que hacer, pero Samuel no puede entenderlo. Y le dice, em, verso 27, volviéndose Samuel para irse, perdón, Saúl no puede entenderlo, no sé si dije Samuel. Samuel para irse, S- Samuel se vuelve para irse y Saúl se agarra de la punta de su manto y se rasga. Es como que se le cuelga y ¡brac! Se rompe. Y Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no te mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, segunda vez, pero te ruego, ese pero fue lo que revelaba que no hubo arrepentimiento. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Va, yo he pecado, entiendo lo que estás diciendo, pero nomás que no se entere nadie. Que sea entre nosotros y ya veremos cómo yo puedo torcerle la mano a Dios. O sea, es una actitud de Saúl de rebeldía y de obstinación. Entonces, regrésate a Crónicas, verso 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina de manera literal, fue con esta bruja en Endor, pero también porque su propia rebeldía es como adivinación. No consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ok, entonces, ¿qué hay para nosotros en todo esto? Creo que, número uno, confiar en que Dios tiene la historia en sus manos y que no necesitamos saber el futuro. Dios nos ha dado el día de hoy lo que el día de hoy necesitamos saber y es lo que necesitamos obedecer. Eh, o sea, si Dios te revela cosas del futuro, maravilloso, él puede hacerlo y lo ha hecho muchas veces. Lo hizo con David, con Daniel, lo hizo con Juan, o sea, Dios muchas veces ha revelado el futuro, pero para nosotros, acuérdate que la profecía no es para saber qué va a pasar, sino para saber cómo vivir mi vida hoy. ¿Qué es lo que hoy tengo que hacer con lo que Dios me está hablando? Y una vez que Dios te revele lo que Dios está diciendo, abraza. A veces no entendemos. Ah, imagínate enseñarle a un niño de 3 años la importancia de el teorema de Pitágoras, ¿no? O el teorema de Tales. Un niño de 3 años, o sea, con que aprenda a dejar el pañal y no se ahogue con la comida, ya. ¿Para qué quiere un... Ahora, ¿es importante el teorema de Pitágoras? Pues en ciertas carreras yo supongo que sí, en ciertas cosas supongo que sí, supongo que muchas cosas funcionan gracias a que entendimos el teorema de Pitágoras,
Pero para un niño de 3 años, aunque él vaya a ser un gran ingeniero, a los 3 años no lo necesita. Entonces tú y yo a veces estamos de 3 años y Dios simplemente dice, no necesitas entender el teorema de Pitágoras ahorita. Nomás termínate tu papilla, ya con eso. Pero es que yo quiero saber y de qué voy a trabajar y cómo voy a tener mi esposa y esto y el otro. Y Dios solamente está diciendo, mira, termina tu pera y ya con eso. Y, y no es malo Dios. Dios a su tiempo va a revelarnos todo lo que Él necesite que sepamos o lo que necesitamos saber. Número dos, eh, cuando entendemos que Jesús es el Señor, tenemos que entender que es el dueño y Él puede quitar y poner. Él tiene el derecho de hacer algo a nuestros ojos tan terrible e inexplicable como decir, elimina a toda esta población. Por supuesto, el día de hoy Dios no lo pide. El día de hoy Dios no lo está pidiendo. Será un momento en una cosa específica, un juicio específico. Pero hoy no es algo que Dios está pidiendo. Pero a lo mejor en mi caso sí me va a decir, elimina todos estos contactos, elimina estas aplicaciones, elimina Candy Crush, pues estás durmiéndote a las 3 de la mañana por jugar Candy Crush y tienes que al día siguiente despertarte y estás medio menso para leer tu Biblia y Dios tiene derecho, pero Señor, trabajo todo el día, no tengo derecho a jugar un poquito. Y sí tenemos muchos derechos, pero Dios tiene un derecho mayor a ordenar nuestra vida porque además su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Saúl hubiera tenido una vida maravillosa si hubiera entendido que Dios tenía un plan maravilloso, porque el rey David hubiera sido un gran rey incluso para Saúl. David lo pudo matar en una cueva, no lo hizo. David prometió honrar a Jonatán para que alguien de su descendencia todavía estuviera bien y buscó a un nieto de Saúl para poder hacerle misericordia, ¿te acuerdas? A Mefiboset y lo llevó a su casa. O sea, realmente, si Saúl hubiera dicho, Señor, es mejor que yo, dale, por favor. Y yo voy a estar acá para servirle. Yo le enseño dónde están las cosas, dónde están las llaves. Y a veces tú y yo nos obstinamos con nuestra voluntad y no aceptamos que Dios nos quite algo. Y eso es falta de confianza en Dios. Entonces confía en el Señor, confía en su voluntad, descansa en lo que Dios está haciendo. No seas obstinado, no seas rebelde, no busques entender el futuro más allá de lo que Dios quiera revelarnos, porque eh, hay suficiente para vivir a cada minuto. O sea, hoy, por lo menos yo, tengo suficiente de lo que Dios ya me ha dicho que debería estar haciendo y que a lo mejor no lo estoy haciendo. Tengo suficientes cosas que Dios ya me dijo que debería abrazar, creer y orar para estar preocupándome por lo que sucederá dentro de 3 años o 5 o 2. Entonces, eso es fe, caminar confiando en Dios. Vamos a orar. Señor, tú eres fiel y soberano. El Señor y toda vida te pertenece, incluso la nuestra. Ayúdanos, Señor, a depender de ti en todo. Ayúdanos a comprender tu lugar en el universo y nuestro lugar en el universo. A que, pues, podamos abrazar tu voluntad, entendiendo, aceptando, creyendo que en verdad es lo mejor, incluso si no lo vemos así con nuestros ojos, que por fe podamos abrazar esto. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, nuestras vidas delante de ti. Amén.